Revisamos digamos, los conceptos para encontrar una relación entre ellos, fundamentalmente la citación, y cómo la citación va a ser parte de ese desarrollo de la propuesta del plan de escritura completo. El plan de escritura completo tiene introducción, tiene cuerpo y tiene conclusiones. Nosotros aplicaríamos lo que hicimos en la clase pasada, al cuerpo del documento, ¿sí? Fundamentalmente. Estamos trabajando un género escrito con la forma de expositivo argumentativo, especialmente el ensayo académico, que, como les estaba diciendo, acompaña también a este tipo de texto lo que es la reseña, el resumen y el informe de lectura. Estos tipos de textos son importantes para desarrollar una propuesta de un texto académico mucho mejor de lo que hay veces nosotros trabajamos en algunos casos. Entonces, fundamentalmente sería esa distribución. Estamos hablando de una introducción, de un cuerpo, de unas conclusiones, y en la mitad, como lo vimos en el videoclip, estaría la hipótesis, que es digamos, un triángulo invertido, porque la tesis es la que hace fundamentalmente ese proceso, ¿no? La que va a construir qué es lo que yo voy a decir y cómo lo voy a analizar, cómo lo voy a defender, sería el punto fundamental allí. Nosotros en la introducción, cuando veamos esa parte, pues nos vamos a dar cuenta que allí está la tesis. Digamos, al terminar el tercer párrafo de ese documento, podríamos decir que esa unión entre la tesis y el cuerpo van a ser, pues, un desarrollo más adecuado a esta tipología textual, ¿sí? O sea, quiere decir que si yo tengo 3 párrafos en introducción, el primer párrafo podría ser de contexto, de tema, el segundo podría estar relacionado con cuáles son los temas y subtemas que yo voy a abordar, pero en forma de párrafo, y voy cerrando hacia la hipótesis, y con la hipótesis abro el cuerpo, ¿sí? Fundamentalmente, como lo vimos en el ensayo de Casani, aunque el ensayo de Casani es un texto ensayo crítico, ¿no? O sea, tiene las mismas características en la distribución de introducción, cuerpo y conclusiones, pero tiene otra intención diferente. Entonces estaríamos en el nudo o cuerpo. Claro que aquí yo casi no hablo de nudo, más bien cuerpo de desarrollo, porque aquí se nos va hacia otro tipo de tipología como la narrativa, y nosotros aquí estamos expositivo, argumentativo, ¿sí? Es una decisión muy importante porque allí demuestra, pues, nosotros como escritores, cómo podemos realmente hacer una organización de argumentación que permita que el texto fluya, que sea claro, que sea conciso, que tenga coherencia. Bueno, nosotros no hablamos ni de descripción ni de narración, sino de exposición. Y allí estaría la hipótesis, y la evidencia para apoyarla estaría en los argumentos. Ahora, todo depende de la intención, de la manera como nosotros vamos a argumentar. Nosotros dijimos que teníamos 3 tipos de argumentos por ahora: el de ejemplo, el de autoridad y el de datos y hechos. Pero también podríamos trabajar comparación y contraste, de definición, que lo tenemos en el plan de escritura. Tenemos unas definiciones que nos permiten también incluirlas dentro del documento. También podríamos hablar de clasificación, cuando introducimos en el texto otras formas de argumentación, ¿sí? O sea, estamos pensando que no solamente existen estas 3 que estamos revisando,
sino que existen otros tipos de argumentación, ¿sí? Fundamentalmente. El texto argumentativo, entonces, se plantea y tiene una estructura igual que tiene un párrafo, igual que tiene un texto en general. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Sí? Nos interesa reconocer que es necesario aprender a argumentar porque con ello podemos llegar a nuestras propias conclusiones. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa cuando hacemos lectura de los textos de opinión, la prensa, las revistas u otros, digamos, textos que leemos nosotros con frecuencia. ¿Sí? Entonces, digamos que con una buena argumentación o un reconocimiento de los argumentos, pues podríamos hacer una mejor interpretación, ya sea de hechos académicos o de hechos políticos, sociales, económicos, como lo hicimos al principio de las dos primeras clases con respecto en la segunda a las falacias, ¿no? De que las falacias están ahí presentes. Organizamos ese discurso con un auditorio pensando en que no escribimos para nosotros mismos. Ojo, que es necesario reconocer que la escritura no sería una habilidad o una competencia solamente para sacar notas y cumplir un objetivo pues de causa-efecto. O sea, se hace el ensayo y se saca una nota. Va mucho más allá. La escritura académica propende al análisis, a la crítica, al aprendizaje. Lo que pasa es que en algunos casos no, por tiempos, por formas de lectura, por A o B situaciones, pues no, la escritura y la lectura no cumplen los efectos que debería realmente tener, ¿cierto? Entonces, se identifica con el enunciado de un problema. Nosotros tenemos un problema que está ligado al tema que ustedes están desarrollando, a la pregunta de investigación y a la hipótesis. ¿Sí? Bueno, una vez son mencionados los componentes, entonces miremos que la introducción, esto después lo miramos detenidamente, van a aparecer los objetivos, la contextualización, el problema, viene después la hipótesis y viene la sustentación. Es allí donde estamos queriendo llegar de una manera diferente. Estamos llegando con citación, cruzando los conceptos. O sea, no es la citación como algo independiente de la lectura y la escritura, sino que hace parte de ese proceso. Entonces nosotros establecimos unos objetivos, una hipótesis y estamos elaborando los argumentos, pero que se tienen que trabajar lógicamente con lectura, porque esto no sale pues de la nada, sino que se convierten en una posibilidad de aprender sobre las áreas del conocimiento, sobre el tema que ustedes estén trabajando. Bueno, entonces, en la contextualización del tema, partimos de lo general a lo particular, desarrollamos argumentos y llegamos a una conclusión. Esa conclusión debe estar cerrada en una cierta parte porque contesta la pregunta, porque resuelve la hipótesis, pero los autores nos dicen que lo que tiene que ver con el texto ensayo no siempre queda cerrado, sino que hay posibilidades de seguir escribiendo sobre ello. ¿Sí? Ese es como el tipo de texto. Nosotros estaríamos en el argumentativo, ensayo académico, no hemos trabajado el texto filosófico, la columna de opinión, la reseña crítica, pues en cierta forma hablamos de la reseña crítica, pero y las justificaciones o el debate oral tampoco, pero son textos argumentativos, ¿no? O sea, que son importantes que ustedes pues lo reconozcan. Una diferenciación al revisar de pronto los argumentos de datos y hechos, es necesario hacer como una revisión sobre ello. Yo les coloqué algunas definiciones en el campus virtual. Entonces se utilizan los datos y hechos que nos sirven para afirmar sobre algo, pero que ese hecho no sea inventado por nosotros, sino que esté
atravesado por una investigación. ¿Sí? Entonces, no ir a confundir la opinión subjetiva con lo que sería una opinión objetiva en términos de los hechos. Y en el caso de los datos, pues es mucho más claro. Pero en los hechos hay veces ocurre que nos confundimos en esa línea. Aquí estarían las definiciones de los tipos de argumentos que más se usan en términos de lo que ocurre en el desarrollo de una propuesta académica. ¿Sí? Tenemos los de autoridad, que ya es lo que vinimos trabajando en la clase pasada. Tenemos de ejemplificación y de hecho, pero no hemos trabajado ni causalidad ni analogía. Recuerden que estos también aparecen como falacias, ¿no? O sea, si nos acordamos de las falacias, ahí vamos a ver cómo en cierta forma estas están cruzadas. También haciendo el ejercicio de la causalidad, pero llegando en lo que no es. ¿Sí? O sea, que convierte como en un punto ciego sobre la argumentación. Aquí hay algunos apuntes generales sobre lo que en cierta forma consideramos hecho y dato y cómo se utilizan dentro de la argumentación. ¿Sí? Entonces, cuando elaboramos un discurso argumentativo, recurrimos a argumentos que se basan en hechos y datos. Se pueden expresar los de datos, acuérdense, en cifras, y que son datos incuestionables. Por eso estamos tomando tal cual como aparece en el documento, y que ese documento pues es el fruto de una investigación, fundamentalmente. ¿Sí? Hay un ejemplo, dice y toma el hecho y toma el dato. El hecho como tal está sustentado en el dato, como tal, pues él tiene su bibliografía, correspondería a lo que nosotros hemos querido trabajar. La distancia entre el hecho y la opinión que debe, digamos, revisarse fundamentalmente, porque en la opinión viene el juicio personal. Recuérdense que en lo que vimos de las falacias, estas vemos como las opiniones de creencias, de ideologías, ¿sí? De otros puntos, pues hacen que realmente lleguemos a algo que no es verdad. Esa distinción hay que hacerla a la hora de escribir, a la hora de hacer la lectura, a la hora de hacer producción. ¿Sí? Entonces, aterrizamos en lo que queremos revisar, que es bueno. Para todo ello necesitamos aprender a citar, porque necesitamos incluir las voces de otros autores que están referenciados a través de investigación y que de allí nos va a permitir respetar ese conocimiento de las personas que han hecho investigación y no pasar por encima solamente copiando sin reconocer pues lo que allí puede haber expresado esa investigación. Además que le da calidad a mi texto, ¿no? Es como lo que dice también el recurso del videoclip de la Universidad Javeriana. ¿Sí? Tener en cuenta ese aspecto. Evidenciar cómo hemos construido y elaborado el conocimiento a partir de nuestras consultas bibliográficas y le damos a través de eso viabilidad, confiabilidad a nuestros escritos. ¿Qué sería una referencia? Que es lo que estamos trabajando. Entonces incluimos los datos completos de ese texto para demostrar que ese documento ha sido estudiado desde allí. ¿Sí? Entonces, siempre que hacemos una referencia o que citamos, pues deben estar los datos completamente referenciados con las normas que nosotros ya hemos dicho que son las normas APA. Hay ejemplos. Pues trabajamos con un ejemplo de cita corta, entendiendo que estábamos tratando de hacer un ejercicio para entender cómo es ese proceso, fundamentalmente. Entonces hablamos de cita directa corta, de menos de 40 palabras, que va entre comillas, y APA distingue entre cita centrada en el autor
antes de la información y citas centradas en el texto. ¿Sí? No hemos trabajado cita directa larga ni parafraseo, porque si con esta todavía no hemos aclarado la forma de hacerlo, pues para pasar a otra, más información, necesitamos que esta quede lo más clara posible. Cuando hablamos de introducción, este es el texto, ¿no? O sea, nosotros estamos con este esquema y cada uno de ellos cumple una función dentro del texto. Y yo como escritora o escritor, lo que tengo que tener claro es que no puedo empezar a concluir por ahí en la introducción, ni puedo empezar a hacer confusión de una de las partes, porque entonces la estructura del texto se convierte en una incoherencia. Recuerden que al principio hicimos un ejercicio con ordenamiento lógico, donde uno percibe cómo si los párrafos cumplen una función específica, si los desacomodamos, pues puede producir un efecto de no comprensión, de no texto coherente, que es una de las características que hablamos al principio. O sea, un texto tiene unidad, tiene coherencia, tiene cohesión. Eso es como lo fundamental. Esta cita, pues, dice cita directa corta de texto, fue la que trabajamos en la clase pasada. Se les recuerdo porque algunos no la incluyeron de la manera correcta. ¿Sí? Entonces tenemos que volver a hacer ese ajuste. ¿Sí? La larga no la hemos trabajado. Posteriormente, cuando tengamos clara la primera, pues seguimos en esa misma dinámica. Ahora, en esa cita también hemos especificado que si estamos hablando de un artículo, pues hay una forma de referencia bibliográfica diferente a la de un libro, pero en el caso de los artículos para ustedes es mucho más fácil porque si lo hemos obtenido de Regalío del Cielo, él nos da la referencia bibliográfica con norma ZAPA 6. O sea, ya la tenemos allí elaborada de manera correcta, pero si no lo sabemos, pues lo podemos aprender, pero ya la mayoría de las páginas nos están ofreciendo ese recurso. ¿Sí? Parafraseo tampoco lo vimos en la parte de citación, pero no lo hemos ejemplificado todavía dentro de la formación de nuestro texto. ¿Sí? Aquí empiezo con los documentos de ustedes, ¿cierto? Haciendo énfasis en que este es uno de los textos pues, que más se acercó a la propuesta. ¿Sí? O sea, que hay un respeto por las instrucciones, está bien el tema, está la referencia bibliográfica, están los subtemas que ya están construidos y revisados, cita basada en el autor, el paradigma y tal, ¿verdad? Comienza a hacer la referencia y toma en comillas lo que ha tomado. ¿Sí? Ahora, lo que dice la cita realmente sí aporta a la propuesta de la tesis o de la hipótesis. Entonces, ese es otro ejercicio que hay que hacer, que la selección que hicimos sea vital para nuestro, digamos, la propuesta que nosotros hacemos que vamos a defender. ¿Sí? Lo mismo pasa en los datos. Ustedes pueden, aquí en datos, podríamos mejorar en términos de buscar algunas referencias que tengan que ver con datos estadísticos, que sería la mejor forma de referenciar los datos, ¿sí? Porque el otro se nos puede convertir pues en un documento general de autoridad, pero no de datos. Entonces podríamos allí mejorar ese aspecto. De ejemplo, dice cita basada en la autor Administración y Organización en 2005, afirma la sexta operación de la administración, es un gran ejemplo. Ya está correcta, esta también. La de datos podríamos mejorarla en ese sentido. O sea, hacer el ejercicio a ese lado.
Esos hay como dos que cumplen como con todo lo que nos propusimos. Entonces, al hacer la lectura de todos, veo eh, pues que nosotros ya cumplimos con esto del cómo y el por qué, no hay problema allí. La revisión de la hipótesis también está bien construida. Con respecto a los argumentos, hay fallas relacionadas en la forma de presentación de la citación, porque algunos no usan comillas, no colocan la página. Ahí estamos, no tendríamos pues el cumplimiento de la instrucción que estamos elaborando. El contenido debe estar completa, o sea, la cita no puede estar en pedacitos, sino que la cita debe tener una idea central concreta que pueda aportar a nuestra propuesta de defensa de lo que nosotros estamos queriendo hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros nos citamos, muchachos, para llenar el texto y acabar rápido. Citamos porque estamos haciendo un ejercicio de lectura que permite comprender que eso que dijo el autor en una investigación va a aportar a mi propuesta. ¿Sí? Entonces eso es necesario revisarlo. En algún caso vi uno de nuestros compañeros repitió el mismo argumento, lo usó en los tres casos. No sería correcto. ¿Sí? No tendría sentido en no tenemos que hacer la diferenciación y un mismo argumento no podría estar distribuido para los tres casos. El referente bibliográfico, esta es otra problemática que tenemos algunos, ¿sí? Yo los tengo acá señalados, no solamente estamos usando textos académicos, no usamos ni revistas, ni blog, ni páginas web en el aire, ¿no? Estamos con los textos académicos de la base de datos porque también necesitamos aprender a manejar la base de datos de la universidad, por eso estamos estudiando en la universidad. La universidad tiene una biblioteca bastante nutrida de base de datos que no podemos desaprovechar, ¿sí? Y allí debe haber información y tenemos que aprender a hacer ese recorrido pues para utilizarlo, porque para eso se invierte, digamos, en ese aspecto, ¿no? Bueno, hay que hacer la revisión pues de los materiales, como lo que yo les estaba argumentando al principio, que es un ensayo académico, cuáles son sus partes, cómo se argumenta, ¿sí? Y allí pues ustedes van a traer de su pizarra al texto que estamos llamando plan de escritura completo con argumentos. ¿Dónde vamos a colocar esos argumentos? Dentro del desarrollo. ¿Sí? Entonces, en la estructura de él está el cuerpo y ahí pegaremos los argumentos elaborados, corregidos y terminados. Con estas anotaciones que yo les digo, debe ir entre comillas. Ustedes tienen en su campus y en el Drive, tienen los documentos para que sigan la instrucción. Seguir instrucción es importantísimo en estos términos, en los términos de lo académico, porque le permite a usted aprender un poco más rápido cómo se debe hacer lo que estamos tratando de diseñar, pero no que cada uno haga lo que quiera y eso no nos permite pues aprender y avanzar y desarrollar la propuesta. ¿Sí? Porque entonces siempre estaremos que devolvernos. Si tengo la muestra, si tengo la instrucción, debo de cumplirla. En este caso, estoy desaprendiendo, ¿no? O sea, el tipo de instrucción y el esquema, los planes que se hacen son con ese objetivo. Ubicar la bibliografía correspondiente teniendo en cuenta pues lo que ya les he dicho, el tipo de documento debe ser académico, ¿sí? No nos sirve otro tipo de texto. No es que no
sea válido analizarlo, sí, pero en este momento no. En este momento no, para lo que queremos hacer, no nos entraríamos en esa dinámica porque pues nos perderíamos realmente el ejercicio que queremos hacer. Esta es la bibliografía que tiene que ver con la metodología de la investigación y que se basa pues en la manera que nosotros hemos venido trabajando. ¿Sí? Digamos que ese es el ejercicio fundamental. Ustedes entonces tienen acá, ya al leerlos, pues hago las aclaraciones, ¿sí?, de lo que algunos no tienen. Este está completo. Ustedes pueden mirar si de pronto uno aprende con el otro. Gina lo tiene bien, o sea, habría que mirar si que esto te corresponda, si también corresponde a lo que ella está planteando. ¿Sí? Es muy importante esa partecita. Y usted la puede hacer usted mismo y aprende a hacer el ejercicio. Y la cita que estamos proponiendo realmente apoye lo que ustedes están elaborando, que no sea algo salido de contexto. ¿Sí? Aquí también, ese sería el ejercicio. Por aquí hay una lectura que nos dice un poco lo que estamos nosotros queriendo hacer. Dice, quienes se dedican al cultivo de cualquier rama del conocimiento están expuestos a cometer falacias. En el sentido amplio hay muchos tipos de falacias. Falacias que tienen que ver con la forma de los argumentos. Falacias que tienen que ver con sus premisas. Creencias falaces y hasta actitudes que pueden ser también calificadas como de falacias y están guiadas por creencias erróneas. Creo que eso fue lo que nosotros quisimos identificar en la parte del desarrollo pues de nuestra propuesta de, de, de qué es una falacia y cómo la falacia, no solamente en términos políticos y económicos, sino cómo en la academia puede convertirse en un hecho de obstáculo, ¿no? Obstáculo que no permite